La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Todos los apóstoles y evangelistas de la Iglesia verdadera de Dios del primer siglo hicieron milagros, e incluso milagros mayores que los que había hecho Jesús, al punto de que, cuando la sombra de Pedro pasaba sobre las personas, los enfermos eran sanados. Los enfermos y los afligidos eran sanados con tan solo el paso de la sombra de Pedro sobre ellos. Ahora bien, Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, todos hombres comunes, humildes, ordinarios en sí mismos, discípulos de Jesucristo, todos tuvieron ese poder, amigos míos, el mismo poder idéntico que tuvo Jesús, porque vivieron y anduvieron cerca de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios. Y hoy parece que nos falta ese poder, no porque Dios nos niegue ese poder, sino porque estamos tan cerca de un mundo moderno y materialista. Nuestras mentes están tan llenas de los intereses materiales de esta vida, porque nos hemos alejado tanto de Dios. Y porque no estamos en contacto con Dios, Dios dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero no nos acercamos a Dios. Nos acercamos a los intereses materialistas, a los placeres y a los pasatiempos de este mundo. Y entonces, por falta de suficiente oración del tipo correcto, rendida, sumisa, ferviente y que desgarre el corazón, nos hemos alejado de Dios. Y en consecuencia, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos la fe para obtener respuesta a nuestras oraciones. ¿Está Dios respondiendo sus oraciones? ¿Ese poder dinámico que tuvo Jesucristo, mora ese poder en usted? Bueno, ahí está Herbert Armstrong, el difunto Herbert Armstrong, diciéndole, ¿por qué nuestras oraciones no son respondidas? ¿Y por qué no estamos siendo llenos ni guiados por ese mismo poder asombroso que Dios pone a nuestra disposición, tal como lo hizo con su Hijo, Jesucristo? Hola de nuevo a todos, y bienvenidos de regreso a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa, nos apoyamos únicamente en la única fuente confiable que existe en cuanto a información sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Esa fuente es la Santa Biblia. El señor Armstrong, por cierto, murió en 1986. Ese clip es de la década de 1960, creo, pero él dijo en su folleto, ¿qué es la fe? Sí, así como usted y yo podemos estarlo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, el poder dinámico y sobrenatural de Dios. Este poder del Dios Todopoderoso, el Creador, estaba literalmente en Jesús. Y el mismo idéntico poder del mismo idéntico Dios viviente puede estar dentro de usted hoy. Es asombroso pensar en la fuente de poder a la que podemos conectarnos. Pensar en Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Él nos trajo a la existencia y su propósito y su plan, como puede ver en Génesis 1:26, es reproducirse a sí mismo, reproducir su carácter, su naturaleza, su poder. Pero Él quiere ver si nos interesa obtenerlo, si vamos tras Él, si mostramos algo de ambición, algo de celo por Dios y por su propósito. Hemos estado hablando en programas recientes sobre el tema de la oración y viendo a Jesucristo como nuestro ejemplo perfecto y haciendo de la oración su prioridad número 1. Le he dado esta cita de mi padre, del año 1998. Él dijo, haga que su forma de hablar con Dios en oración sea su prioridad número 1 en la vida. ¿Es esta su prioridad número 1? Porque si no lo es, entonces usted no va a ser guiado por ese poder. Sus oraciones van a quedar sin respuesta. En el programa de hoy, puede ir abriendo en Hebreos 4. Por favor, tome su Biblia y siga la lectura conmigo mientras estudiamos este tema tan importante. El capítulo 4 de Hebreos habla de acercarse al trono de Dios en oración y de cómo Jesucristo nos da acceso a Dios mismo, Dios el Padre, Cristo el Hijo. Fíjese también en Apocalipsis 4 y verá esta escena real, celestial, increíble,
en la que entran nuestras oraciones. Es una escena espectacular. La literatura de hoy, el libro de Hebreos, expondrá ese capítulo que vamos a ver. Puede que tengamos tiempo más adelante para ir también a Hebreos 6, pero en Hebreos 4 se habla de ese trono de la gracia, el trono de Dios ante el cual oramos. Si no tiene este folleto, asegúrese de llamar hoy a nuestros operadores o vaya a nuestro sitio web, latrompeta.es, y puede pedir toda nuestra literatura de forma gratuita. No hay costo ni obligación, solo necesitamos la dirección de envío. Este es uno de los folletos que hemos estado destacando en nuestro estudio reciente sobre la oración, en los últimos programas. ¿Cómo orar? Usted necesita saber cómo hacerlo. Necesita ser como los discípulos en Lucas 11, donde se acercan a Cristo y le dicen, «Enséñanos a orar. Muéstranos cómo hacerlo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué necesitamos hacer más?» Y Cristo entonces les dio este bosquejo de la oración. También está en Mateo 6. Él nos da un marco dentro del cual trabajar. Aquí está lo que necesita pedir en oración. Aquí está la frecuencia con la que necesita hacerlo. También, si no está suscrito, en esta última edición de la revista Trompeta puede ver cómo Estados Unidos llegó a ser grande. Si se remonta a los fundadores, muchos de ellos, por cierto, eran hombres de oración. Está el famoso retrato de George Washington en el campo de batalla, o en uno de los campamentos, y él está de rodillas orando a Dios. ¿Tuvo eso algo que ver con la fundación de esta gran nación? Y a medida que nos acercamos al aniversario de la nación, 250 años, ¿cuánto vamos a pensar en Dios, nuestro Hacedor, aquel que nos otorgó todas estas maravillosas bendiciones de las que nuestra nación ha disfrutado? Me refiero a Estados Unidos siglos después, 2 y medio para ser precisos. Hoy, como digo, continuaremos con nuestro estudio sobre la oración. Ese poder del Dios Todopoderoso, que literalmente moraba en Jesús, Dios lo pone a su disposición. Ahora bien, usted tiene que pasar por ciertos pasos para recibirlo. Uno de ellos es el arrepentimiento. Otro es la fe, o la creencia. Otro es el bautismo, la imposición de manos. Y luego la recepción del Espíritu Santo para aquellos que lo piden eficaz y fervientemente, que lo solicitan, como dice en Lucas 11. Pero fíjese aquí, en Hebreos 4, que dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Puede ver el subtítulo debajo de este título, «Lo que Jesucristo está haciendo hoy». ¿Por qué no escuchamos más sobre esto en el mundo del cristianismo tradicional? Se escucha mucho sobre el Cristo muerto. Se escucha mucho sobre el niño Jesús. Pero, ¿qué hay del Cristo viviente? ¿Qué ha estado haciendo Cristo durante los últimos 2000 años desde su crucifixión? Después de todo, fue resucitado. Entonces, ¿qué ha estado haciendo durante estos últimos 2000 años? ¿Y estamos aprovechando su oficio? ¿Estamos acudiendo al Padre por medio de Jesucristo? Tenemos un gran sumo sacerdote, como dice aquí, y también tenemos una profesión. Usted sabe lo que significa ser profesional en el mundo laboral, en el mundo corporativo. ¿Qué significa ser un profesional espiritual? Bueno, significa que usted acude a Dios diariamente. El cristianismo es lo más práctico que existe en el mundo. Dios pone a nuestra disposición estas herramientas tan prácticas y útiles para que podamos usarlas, para que podamos beneficiarnos de ellas. Se habla de la Biblia como una espada en Efesios 6. Esa es un arma ofensiva en el sentido espiritual. Usted puede pasar a la ofensiva con la palabra de Dios en la mano. Puede avanzar de rodillas, como solemos decir, si es usted un hombre, una mujer o incluso un niño que ora. Samuel tenía 13 años cuando comenzó a servir a Dios en el ministerio como profeta. 13 años. ¿Y David? 16 o 17. Nunca es demasiado temprano para comenzar a establecer contacto con su Creador, con el gran Dios Creador. Como padre,
Nunca es demasiado temprano para comenzar a enseñarle a su hijo acerca de Dios, para enseñarle la verdad de la Biblia. Fíjese alguna vez en 2 de Timoteo 3 y vea lo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo para ayudarlo en su crianza. Lo afirmaron en las Escrituras. Y, por supuesto, en aquel tiempo, las únicas escrituras disponibles eran el Antiguo Testamento. Así que él recibió la verdad del Evangelio. Sí, el Evangelio en el Antiguo Testamento, si puede creerlo. Toda la Escritura, dice en ese mismo pasaje, es inspirada por Dios. Viene de Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas. Como digo, el cristianismo es lo más práctico que existe en el mundo. La oración a Dios. Por más que Dios pueda parecer irreal para tantos de ustedes que ven este programa, no tiene por qué serlo. La oración es, en muchos sentidos, lo más práctico que existe. ¿Usted está conversando con Dios? ¿Usted entiende lo que es una conversación, lo que es una relación? ¿Usted está cerca de alguien con quien pasa tiempo? ¿Está cerca de alguien con quien habla a menudo? ¿Con qué frecuencia habla usted con Dios? ¿Cuánto tiempo pasa con Él? El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote sentado junto a Dios el Padre, en ese trono celestial. Él es nuestro intercesor. Dice en Romanos 8 que Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. En 1 de Juan 2, Él está ahí para nosotros. Está trabajando para nosotros. Dice en Hebreos 7 que Él vive siempre para interceder por nosotros. Así que Él está orando junto con nosotros. Él está ayudando nuestras oraciones. Está refinando esa ofrenda. Ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, y más. Y sin embargo, lo hizo todo sin pecado. Así que Él conoce, Él aporta una dimensión importante a esa relación con el Padre, porque Jesucristo vivió en la carne durante 33 años, y luego fue crucificado y nunca pecó. El versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Esto lo hace, por supuesto, mediante la oración. Acérquese confiadamente a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted tiene que hacer algo. Dios quiere darle su poder asombroso, pero usted tiene que acercarse confiadamente a ese trono, y tiene que dar a conocer sus peticiones, sus solicitudes, como dijo Pablo. Dios conoce nuestras necesidades, incluso antes de que nos pongamos de rodillas, pero aún así quiere una relación. Aún así quiere escucharnos expresarla. ¿Con qué frecuencia se acerca usted a ese trono de la gracia? ¿Ora usted diariamente? Y cuando lo hace, ¿ora durante largo tiempo? Este libro sobre cómo orar entra en algunos de los detalles específicos sobre la oración, la posición, el momento, es decir, la frecuencia. ¿Por qué orar? ¿Cómo organizar sus oraciones? Es una herramienta muy práctica. ¿Cómo orar? Usted necesita saber cómo hacerlo. Junto con ese libro, como digo, ofrecemos el libro de Hebreos. Puede obtener ambos folletos en nuestro sitio web, latrompeta.es. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, para eso fue allí Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me pregunto si usted se da cuenta de cuánto ha sufrido, y de cuántos problemas y pruebas ha cargado, y ha tratado de resolver por sí mismo innecesariamente, cuando, si tan solo acudiera a ese trono de la gracia, tal como dice este pasaje que acabo de leer. Si tan solo se diera cuenta, y de verdad creyera, y de verdad supiera que Jesús está vivo, que está allí ahora mismo, y que está escuchando, y que va a oír, y que habrá una respuesta. Oh, cuántas pruebas,
¿Cuántos problemas y de todo podría usted haber evitado? Qué lástima que los escépticos y los que dudan no conozcan el valor práctico de ese pasaje que le acabo de leer de su Biblia. Qué lástima que ni siquiera los cristianos más profesantes parecen conocerlo. Amigos míos, esto es algo práctico. Es algo que funciona. Lo sé. Lo puse a prueba. No una vez, no 2 veces, sino cientos de veces. Sí, muchos cientos de veces. Es práctico. Como dice ahí, funciona. ¿Lo va a poner usted a prueba? ¿Lo va a intentar? ¿Va usted a acudir allí? Jesucristo lo hacía constantemente, a diario, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Como hemos cubierto en este estudio a lo largo de los últimos programas, Cristo es el camino. Juan 14 y versículo 6. Él nos muestra cómo orar. Así que tiene usted mucha instrucción, ya sea en nuestro folleto o simplemente examinando los evangelios y viendo lo que hizo Jesús en Lucas 6, 12 y 13. Esto es antes de que Él diera el sermón más importante de la historia, el Sermón del Monte. Dice en ese pasaje que pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Así que estuvo despierto toda la noche, y luego dio este sermón, discurso o enseñanza tan famoso en la historia. ¿Cómo es eso posible? La mayoría de las personas simplemente estarían tomando café a montones, o tan cansadas que no podrían ir a trabajar. Pero Cristo no. Él estaba lleno de energía. Dios llenó su vida. Dios compensó el cansancio físico llenándolo de su energía, de su poder, de su fortaleza. Y usted mismo puede leer en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 ese sermón extraordinario. ¡Cuánta instrucción increíble para nuestro beneficio! Hay otro caso, en Marcos 6, 46 a 48, cuando dice que él subió a un monte a orar. Se apartó de sus discípulos, y luego, al llegar la noche, dice que la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra, y vio a los discípulos allá, luchando y remando, porque el viento les era contrario. Y fue como a la 4ª vigilia de la noche cuando él vino a ellos. Los comentaristas le dirán que eso era alrededor de las 3 de la madrugada. Así que no es que Cristo estuviera despierto toda la noche, todas las noches, pero en ocasiones sí lo hacía. Y cuando se quedaba despierto hasta tarde no era para entretenerse, no era para ver películas seguidas o deportes hasta altas horas de la noche. Se quedaba despierto hasta tarde para hablar con su Padre en el cielo. Y lo que siguió, en este caso, fue que él caminó sobre el agua. Así que tenemos una sesión de toda la noche antes del Sermón del Monte y una sesión de toda la noche antes de caminar sobre el agua. Puede ver en Lucas 9, 28 a 29 que, antes de la transfiguración, aquí de nuevo él subió a un monte a orar, y dice que, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Tantos ejemplos en las Escrituras. Vamos a ver uno más de cerca, en Mateo 26. Esta es la noche antes de que él fuera crucificado. Y si usted sabe algo de aquella noche, fue una noche de oración. Él estaba derramando su corazón fervientemente, con toda seriedad en sus oraciones. Y sus amigos, sus discípulos, no pudieron hacerlo. Estaban demasiado cansados. Incluso cuando Cristo les pidió que oraran con él por 1 hora, no pudieron hacerlo. Fíjese en el versículo 36, Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto es serio. Él quería morir, no por la crucifixión en sí, sino por lo que la crucifixión traería consigo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo pudo Cristo llegar a este punto? Bueno, fue porque estaba bajo una prueba tan severa que sabía que podía fallar. Sabía que el plan y el propósito de Dios podían frustrarse si él cedía a su deseo, que era no pasar por esto. Su voluntad decía, no lo hagas, no quiero esto. Pero
¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Y cómo llegó aquella voluntad, que no quería pasar por esa prueba al día siguiente, a alinearse exactamente con la de Dios? Bueno, mucho de eso tuvo que ver con esta intensa sesión de oración. El versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si Cristo simplemente se hubiera acomodado y hubiera dicho, ¿sabes? Yo solo quiero que se haga mi voluntad aquí. No quiero pasar por esto. Quiero que pase de mí esta copa. Bueno, eso habría sido el final, y no habría esperanza para nosotros. ¿Cómo alineó él su manera de pensar con la de Dios? Como digo, tuvo que ver con esta sesión de oración. Mi padre escribió en un artículo hace muchos años, que Cristo estaba tan conmovido que hizo esa declaración, pero este evento había sido profetizado miles de años antes, para aquel mismo ser que llegaría a ser Cristo. Cristo tenía que saber que esta petición era imposible en un estado mental normal, pero incluso la mente de Dios en la carne fue conmovida por esta prueba. Así que aquí, de nuevo, vemos que no era impensable que Cristo no pensara como Dios. Él no pecó, pero tampoco estaba pensando como Dios. Estaba luchando por su vida eterna y por la de usted. Estaba abriéndose paso a través de esta prueba mediante la oración a Dios, tanto así que sudó sangre. Piense en cuán intensa debió haber sido aquella sesión de oración. Dice en el versículo 40 que encontró a los discípulos dormidos de nuevo, y entonces dice aquí, en el versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él advirtió a sus discípulos, miren, el espíritu, es fácil decir que uno quiere estar cerca de Dios, pero la carne, tienen que recordar que la carne es débil. Es débil. Hay un pasaje en Hechos 24, por cierto, con Pablo y Félix, donde, ya sabe, Pablo se lo dijo todo. Félix era un líder cruel, promiscuo, autoritario del Imperio Romano, y Pablo se presentó hablándole, diciéndole que tenía que poner sus vicios bajo control, que tenía que practicar algo de templanza, algo de dominio propio. Y las Escrituras dicen que Félix se espantó, y entonces despidió a Pablo diciéndole, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, nunca va a ser una temporada conveniente para recibir la verdad de Dios, ni para clamar a Dios en oración, porque la naturaleza humana siempre va a estar ahí. Los tirones de la carne siempre van a estar ahí. Siempre van a estar poniendo excusas. Bueno, tengo otra cosa que hacer aparte de orar. Estoy demasiado ocupado hoy. Estoy demasiado cansado. Tengo que ir a dormir. Estuve haciendo esto anoche. Esto se está metiendo, apoderándose de mi vida. Tengo todas estas alertas sonando. La televisión está encendida. Los niños están llorando. Si usted espera a que sea conveniente para establecer un contacto cercano e íntimo con Dios, eso nunca va a suceder. Aquí tenemos el ejemplo. Este fue un momento tan inconveniente como pudiera haber, y aún así, Cristo seguía orando, y orando, y orando, con seriedad y celo, con amor por el Padre. El versículo 42 dice, otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Los encontró dormidos otra vez, y dice, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró la tercera vez, y puede ver, como digo, por otros versículos, que estaba sudando sangre. Así de intensa fue esta sesión de oración. ¡Qué ejemplo tan maravilloso tenemos en Jesucristo! Él nos muestra el camino. Puede ver en Mateo 27, 50 a 51 cómo, cuando fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso que ahora tenemos a Dios el Padre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año, atravesando el velo, en ese sentido, solo una vez al año, en el día de la expiación. Pero ahora el velo se ha rasgado, espiritualmente hablando,
y tenemos acceso a Dios el Padre todos los días, en cualquier momento. Él siempre está disponible. ¿Aprovecha usted eso? ¿Está llegando a conocer a Dios? ¿Se está acercando a Dios? Dios quiere una relación personal con usted, una relación íntima con usted, porque usted es su hijo. Él es su padre. Dice en el folleto sobre la oración: esta relación de padre e hijo entre Dios y los cristianos convertidos se abrió oficialmente con la muerte de Cristo. Cristo lo dio todo por usted y por mí, para que pudiéramos no solo recibir la salvación mediante el arrepentimiento, la fe y la creencia, y vivir esta maravillosa y práctica forma de vida, sino que Él entregó su vida por nosotros para que pudiéramos establecer contacto con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo orar? Un folleto poderoso, junto con el folleto de Hebreos y, por supuesto, la revista La Trompeta, si aún no se ha suscrito a esa publicación. Es gratuita, con solo pedirla. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Le agradecemos que nos acompañe y lo veremos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos. Cómo orar y el libro de Hebreos.